Bueno, vamos a esperar un ratito. No me llegó todavía. Vamos a insertar ahí la parte de presiones en superficies. Ahí está, perfecto, ya tengo. ¿Cuál de los dos o es uno solo? Ya, voy a tomar la captura ahí. El 256, supongo, ¿no? Eliana. Sí, el 257, Ah, pero que sí se puede. 257. Ah, El ya, ya, cincuenta y bueno, bueno. siete. Sí. Entonces, tomo otra vez captura, porque yo estaba tomando el otro. Ya con diferentes alturas. 257. Entonces vamos a insertar acá el enunciado. Y el gráfico está en este. Bueno, les voy a mostrar con dos métodos. Espero no confundirles, ¿verdad? Pero es muy interesante aclarar algunas cositas. Muy bien, entonces, ¿qué se hace? Dice, calcule la fuerza P necesaria para mantener la compuerta de 4 metros de ancho en la posición mostrada en la figura. Sí, tenemos la opción A, B y C, ¿verdad? Las opciones A, B y C para H, 6, 8, 10 metros. Entonces, con el método de superficies sumergidas, lo que nosotros hacemos es prolongar esta fuerza, esta superficie, prolongamos en la dirección de esta superficie, trazamos acá, justo elegí un color, parece que no se nota. Sí, vamos a cambiar de color. Voy a trazar en rojito. Entonces aquí, coincidiendo con la superficie, trazo una línea aproximadamente así. Sí. Entonces, acá tenemos la intersección y voy a pensar un poquito. Sí, este método no se puede aplicar. ¿Saben por qué no se puede aplicar? Porque no está totalmente sumergido. A ver un poquito. Voy a pensar. Está parcialmente sumergido. Sí, tendría que ser. Tendría que ser. Tendría que salir. Vamos a ver. Entonces, voy a volver a dibujar. Aquí. Estaba pensando la opción de que no, pero sí. Entonces, aquí tenemos la intersección con este punto. Esta es una placa rectangular, a ver un poquito, una compuerta de 4 metros de ancho y 5 de alto, según se ve en la figura. Acá tiene su centro de gravedad, C, y aquí va a estar el centro de presiones, P. Entonces, nosotros medimos C. Respecto de ese punto, vamos a tener estas distancias. Acá, así. Ustedes van a trazar mejor hasta acá. Esta primera distancia. Y de acá hasta acá, esta segunda distancia, sí, que lo van a hacer mejor ustedes con las perpendiculares, sí. Ahí más o menos así. Entonces, esto y esto. I sub C y sub P. Entonces, ¿cuánto vale I sub C? Esto yo sé que vale acá, de acá a acá, 2,5. 2,5 más esta distancia de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué profundidad tenemos? H. La profundidad es H. ¿Cuál es H? La pregunta. Consulto yo. ¿Esto es H de acá hasta acá o H es todo esto?
¿A qué le llaman H? Según la figura parece que es Yo entiendo que sería lo de arriba nomás, profe, eso mismo. eso, ¿verdad? Según la figura yo veo que parece que es H, sí. No es la profundidad Sí, profe. del fluido. Bueno, vamos a probar, vamos a ver si sale con esa interpretación. Yo estoy interpretando eso mismo. Entonces, bueno. Entonces aquí voy a borrar esto y ya. Sí, no está muy claro, pero normalmente H suele ser la profundidad del fluido y acá no nos dice mucho. Entonces, tenemos H, voy a calcular este ángulo de acá, por ejemplo, ¿sí? Este ángulo de acá, vamos a llamarle tita, entonces tangente de tita de la figura es 3, tangente no, seno de tita. Seno de tita, 3 sobre 5. Entonces, esto es tita, ¿cuánto sale? 53,13, no, 36,87. Así. Sí, este es el famoso 345, así que. Bueno, entonces, esta distancia de acá hasta acá, este cateto es h sobre coseno de tita. Entonces, I sub c va a ser igual a h sobre coseno de tita más 2,5, la mitad de la compuerta. Ya está ahí, voy a dejar así. Coseno de tita es bastante lindo, con este ángulo sale seno de tita, ya vimos que es 3/5, y coseno de tita sale 4/5. Sí, cuando tienen este ángulo todo es muy lindo. Entonces I sub c va a ser igual a 5/4 de h más 2,5. Muy bien. I sub p a qué es igual. Por fórmula I sub p es I sub c más inercia XX sobre I sub c por área, ¿verdad? Entonces, inercia XX es respecto del eje centroidal acá, pero que sale perpendicular a nuestra figura. ¿Sí? Entonces, sería paralelo a la base de 4 metros. Entonces, la inercia va a ser, esto voy a poner otra vez acá, 5/4 h más 2,5 por paréntesis, perdón, más, tiene que ser, disculpen, más. Entonces decía 4 por 5 al cubo sobre 12 para un rectángulo. Y sub c, 5/4. Esto es lo malo de la parte algebraica. Lo ideal sería hacer ya con h igual a 6, después otra vez recalcular con h igual a 8, así. Pero yo voy a hacer la parte algebraica para introducir finalmente cada una de las h's en una ecuación única. El área 5/4, 4 por 5, 20. Ahí está. Entonces, me dicen por favor esta parte, ¿cuánto sale? 25 sobre 12 va a salir eso. Entonces esto va a ser 5/4 h más 2,5 más 25 sobre 12. Sí, creo que sale 25 sobre 12. Si ustedes confirman, por favor. Así, bueno. Entonces esto ya es un número. Metiendo cada una de las h's, esto ya va a ser un número. I sub c e I sub p. ¿Qué más? ¿Cuánto sale la fuerza? La fuerza que está aplicada ahí en P. La fuerza hidráulica, la fuerza del agua, va a ser igual al peso específico del agua por I sub c por el área. Entonces esto va a ser igual a 9.810 I sub c 5/4 h más 2,5 por el área 5 por 4, 20, ¿verdad?
4 por 5. Entonces esto va a salir 19.620, ¿no? 20, no, 200, 200, así, 196.200, ¿sí? Me dicen por favor si está bien. Yo hago mentalmente, pero a esta hora ya mis cálculos me salen cualquier cosa. Ahí. Creo que está bien. Bueno. Luego tengo ya F. Y muy bien, teniendo F y teniendo las posiciones, puedo hacer diagrama del cuerpo libre de la compuerta. Nosotros queremos el valor de P para que esto se mantenga sin abrirse. Entonces, diagrama del cuerpo libre, compuerta. Tengo aquí una bisagra, reacción vertical, reacción horizontal, no sé, ¿verdad? Lo voy a llamar Fx, Fi. Voy a mirar si la compuerta tiene peso. Mantiene la compuerta, no dice que tenga peso, entonces no voy a considerar. Acá tenemos P perpendicular a la compuerta. Y tenemos aquí perpendicular F. Sí, F. ¿Cuánto es esta distancia? Bueno, I sub P menos I sub C se puede calcular acá. ¿Sí? O si no, también podríamos hacer, a ver un poquito, I sub P menos I sub C se puede calcular. Ah, sí, y 2,5 menos ese valor sería. Sí, se puede hacer algebraicamente. Entonces, este valor de acá hasta acá sería 2,5 menos I sub P menos I sub C, que va a dar así, ¿verdad? Si quieren hacer distributivo el signo, yo voy a dejar así. Sí, esta distancia ahí. Y esta distancia es 5 metros, así que ya no voy a poner. Entonces tenemos P por 2, perdón, P por 5, esto es sumatoria de momentos. En este punto, voy a mirar la figura, no tiene nombre, entonces lo vamos a llamar punto B de bisagra. Entonces punto B, así eliminamos las incógnitas. Tenemos F por 2,5 menos I sub P más I sub C, nomás ya lo voy a dejar. Menos P por 5 igual a 0. Excelente. Fíjense que I sub P menos I sub C es solamente este término. Es como decir, este llevo al otro miembro. ¿Sí? Entonces, solamente va a ser este término de acá. Así que también es algo algebraicamente sencillo de calcular. Entonces ahí sustituyen. Van a tener este. Voy a decir, voy a poner acá. Ahí, pegar F multiplicado por este término de acá. Copiar. Justo es ese sumando ahí. Ventajosamente es bastante sencillito. No simplifique nada, así que se queda así. Todo esto sobre 5. Sería sobre 5 acá. Esto es P igual a. Ya está. O más fácil todavía. ¿De dónde dice esto? Vamos a... Acá voy a poner y voy a poner este entre... Así. 1/5 P igual a. Ahí está. Sí. Ahí ya ustedes se ingenian como quieren hacer el espejo. Buenísimo. Entonces salió bastante accesible con el álgebra. Tendríamos que sustituir los valores de P en esta ecuación y con eso ya sale. Entonces, A, H igual a. Vamos a verificar si sale o no sale, ¿verdad? 6 metros. H igual a 6 metros. Creo que estos tienen resultado en el libro. ¿Cuánto sale P?
Sí, por favor, verifican las partes algebraicas, los otros cálculos que hice, ¿verdad? Porque de eso también depende el éxito de este ejercicio. Entonces, ¿saben cómo van a hacer con sus calculadoras? Para no estar metiendo uno a uno todas las veces. Les voy a mostrar, voy a quitar esto un ratito. Voy a dejar de compartir. Si tienen la opción Calc con la calculadora, cancelar. Voy a compartir toda mi pantalla. Entonces vamos a cerrar vamos a cerrar este, voy a abrir la calculadora, vamos a abrir acá. Entonces, calculadora. Y esto se hace fácilmente. Cualquiera de las calculadoras que tengan la opción Calc, esta teclita de acá, Calc. Esto es menú 1. Ah, no, se me apagó ahí. Menú 1. Entonces, esta tecla de Calc, ¿verdad? Ahí. Si tienen esa tecla, pueden hacer esto. Entonces, lo que ustedes hacen es escribir 1/5 por paréntesis, a ver, 196, 200 por paréntesis, 5/4. H no hace falta escribir por, entonces X le pongo yo, más 2,5 paréntesis por, ahí sí voy a poner 25 en el denominador, 12 paréntesis, no hace falta escribir por, 5/4 X como variable más 2,5. Así, cierro paréntesis, voy a cerrar un último paréntesis y aquí aprieto la tecla calca, así como está, calca. Y me dice un valor que estaba en la memoria, eso no le hago ni caso, entonces ahí pongo los valores del ejercicio. Entonces el ejercicio dice 6 metros, la primera opción es igual nuevamente, me sale 81.750. Sale así, uno sale así, 81.750 newtons. La otra opción decía 8 y 10. Entonces le doy es igual, me pide otra vez la X, le pongo 8, es igual, me sale 81.750. ¿Sí? 81.750. What? Salió el mismo valor, no puede ser. Algo me equivoqué. 81.750. Sí, salió. O si no, a ver, no metí mal. 8, 6, 750, 8. Entonces, ¿qué está pasando? Se me simplificó. Claro, se simplificó si es un producto. ¿En qué me estoy equivocando yo? Sí, ya sé en qué me estoy equivocando. No puse el 2,5 menos. Perdón. Yo me estoy equivocando. Este es acá. Me faltó. Entonces, aquí escribí mal. Disculpen, se me simplifica. F es este valor. Y acá me faltó este, está mal. Vamos a correr aquí por... Aquí tiene que ser, entonces vamos a poner 2,5 menos IP menos IC. Ahí está, yo eso me olvidé. Y acá voy a poner entonces finalmente una llave. Y acá una llave, sí, porque se me simplificaba y me salía el mismo resultado. Ahí está. Entonces, es bueno equivocarse para ver que así no tienen que hacer. Para que ustedes vean que así no es. Entonces voy a darle editar, borro. Ups, me equivoqué, quería acá, editar. Y tengo que introducir aquí un paréntesis nuevo. Y acá voy a poner paréntesis 2,5 menos. Ahí está. Bueno, entonces está calc para 6. Ahí salió un valor diferente. 89.000. Ups, casi me equivoco acá. 899.250. Newtons. Después para 8.
Entonces es igual 8 es igual 1.144 por 10 al cubo. Vamos a ver un poquito así. Si yo pondría kilonewton, voy a poner así. Ahí está. Entonces, incluso en este, si quieren le pueden poner coma kilonewton. Ya está. Y para 10, ahí, perdón, es igual y introduzco 10. 1,389, no, 1389,75. 1389,75 kilonewtons para H igual a 10 metros. Consulto si les sale así el resultado del libro. Se me confirman, por favor, ustedes tienen los valores. Profe, este no tiene. Ah, ya. No tiene. Sí. No. Ya. Bueno, perdón. Pensé que tenía el resultado. Vamos a hacer con otro método. Les voy a mostrar, pero ya voy a meter los números para no tener que hacer toda esa parte algebraica. El otro método consiste en... A ver. Otro método. Entonces, yo hice así, ¿verdad? Todo el álgebra para poder reemplazar la h al final y no resolver 3 veces el mismo ejercicio. Lleva un poquito de trabajo algebraico, es fácil de equivocarse. Pero si son ejercicios con un único valor, entonces no vale la pena hacer eso. Meten no haya el valor de h. Bueno, entonces el otro método consiste en trazar las presiones, ¿sí? En estos puntos. Entonces yo tengo acá presión en este punto, una presión mayor en este punto, ¿sí? Debido a la profundidad. Entonces lo voy a llamar acá a estos puntos A y este lo voy a llamar B. Presión A, presión B, ¿sí? Entonces aquí se forma una carga distribuida de presiones, ¿sí? Aquí tengo unas cuantas presiones más, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la presión A, presión B, que se puede calcular fácilmente. Voy a tomar con H igual a 6 metros directamente para no tener que hacer uno a uno otra vez. Entonces, con H igual a 6 metros. Presión en A, este es un poquito más fácil. Presión en A es igual al peso específico del agua por profundidad del punto A, que va a ser igual a 9.810 por 6. Sale un número. Y presión en B, peso específico del agua por HB, ¿verdad? Que es 9.810 por esta altura. Esto, si hacen ustedes por Pitágoras, esta altura les va a dar 4 metros, ¿sí? 5, 3 y 4. O por el ángulo que ya conocemos también, va a dar 4 metros. Entonces esto va a ser 10. ¿Sí? ¿Cuánto sale el otro? El 6. Tengo mi calculadora, pero no quiero hacer. Vamos a ver. Entonces, 9.810 por 6 es igual a 58.860. Pascales. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar aquí esto, como es un trapecio, voy a separar acá en un triángulo y otro triángulo más. Sí, dos triángulos, perdón. Entonces, voy a decir que en el centro de gravedad de este triángulo y en el centro de gravedad de este otro triángulo tengo las fuerzas de presiones. Entonces, esas fuerzas como son, voy a trazar creo que el verde se va a ver mejor. Rojo y azul no me gusta mucho cómo combinan. No digo nomás, yo hincho nomás aquí. Acá y acá, sí. Verde. Entonces, lo voy a llamar fuerza 1 y fuerza 2 en esa dirección. Entonces,
vamos a tener fuerza 1 va a ser igual a el área de ese primer triangulito de presiones, este triangulito de acá. Entonces es 1/2 por la presión A, que ya conocemos, 58.860 por la longitud de esta base, que es 5 metros. En este ejercicio, este método es mucho más fácil, por 5. Y por el ancho de la compuerta, 4. Entonces, 1/2 área de la sección de presiones, de la figura de presiones, por el ancho de la compuerta. Esto va a salir 2 por 5, 10. Entonces, esto sale newtons. Ahí está. Y F2 va a ser igual también. El otro triángulo, 1/2. Su base es la presión de B. Entonces, así, por la altura, esto es idéntico a este valor, 5 metros, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de este, 5, y por el ancho, que es 4. Entonces, esto da Newton. Ya está. Posiciones de los centros de gravedad son muy fáciles porque son dos triángulos, ¿sí? Entonces, con este método es un poquito más sencillo. Así que diagrama de cuerpo libre de la compuerta. Vamos a tener para este, tenemos el punto B, aquí tenemos FI, FX, eso sigue estando ahí, no sé cuáles son sus direcciones, pero vamos a poner nosotros en forma genérica. Tenemos aquí la carga P, aquí tenemos la fuerza 1 y aquí la fuerza 2. F1, F2, que me salieron un poquito inclinados. Entonces yo sé que de acá hasta acá, como estoy trabajando con un triángulo y cerca de la base de este triángulo, la distancia del centro de gravedad es 1/3 de la altura, o sea, 1/3 de 5 metros. Voy a poner a propósito 1/3 por 5. Ahora, para el otro triángulo, de acá hasta acá, ¿verdad? Sí, que me sale inclinado este. La distancia es de este punto hasta su vértice, esto es 2/3 de la altura, 2/3 de 5. De 5. Entonces metros, ¿verdad? Y ahí están todas las distancias. Así que tengo sumatoria de momentos respecto de B es igual a 0. Entonces tenemos F, ya voy a poner los números directamente, F1 por 2/3 de 5, F1 sale 58.860, 58.860, perdón, por 2/3 por 5, más 981.000 por 1/3 de 5 y menos P por 5, que puedo llevar ya al otro miembro, P por 5. Tendría que salir, si hicimos bien, tendría que salir igual al valor anterior. Sí, hice yo bien, ¿verdad? Entonces me dicen por favor la parte algebraica. Siempre verifiquen ustedes los números. $719.400 me sale. Alguna cosa me habré equivocado en el otro. 719.400 Newton. Sí, 719.000. Y acá me salió. Y sí, 899. Algo me habré equivocado en algún número, algún valor. Sí, por favor, verifiquen. Entonces, este segundo método es el más. El mejor, el preciso, vamos a decir, en este caso es el correcto. Si este es el valor correcto, con el otro me equivoqué, o si no, alguna multiplicación acá que hice mal. Les dejo para que ustedes verifiquen. A ver, un poquito, voy a mirar rápidamente.
4, 10, 6 más 10, 6 más 4, 10, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, recomiendo hacer este método, en este caso, cuando es un solo fluido. Este también podrían ser, pero a ver un poquito, voy a ver un poquito si tomo 6, entonces h coseno de tita más 2 quintos, coseno es 4 quintos, está bien, 5 cuartos por 6 más 2,5. Después este está acá, 4 por 5 al cubo sobre 12, 4 por 5 es el área y este es I sub C. Entonces 4 por 5, 5, 25, 12. Y ahí está bien. Y después, que es S por el área, 4 por 5. Y da la impresión de que está bien. 4 por 5, 20. 9810 por 20. 9810 por 20. Ya voy a hacer nomás con mi calculadora. 196.200 por este. Sí, está bien. Y al reemplazar sumatoria de momentos, es la fuerza por la distancia, que es 2,5. A ver, un poquito voy a mirar allá. 2,5 menos IP menos IC. IP menos IC, yo dije que es el término de la inercia, que es aquel. Entonces 2,5 menos ese término. Y debería salir. Entonces tengo fuerza por la distancia y dividido 5. Debería salir, a no ser que haya metido alguna cosa mal en mi calculadora. No sé si ustedes descubrieron algo, como están muy callados también. Algo que me pude haber equivocado. Sí, y sale 899, 250. Bueno, entonces, es justamente la confirmación de mi duda anterior. No puedo aplicar este método porque no está totalmente sumergido. No puedo aplicar este método porque no está totalmente sumergido. El otro sí puedo aplicar. Entonces, voy a borrar este método. Aquí, vamos a borrar nomás esto. Este no puedo aplicar, entonces no está totalmente sumergido. Es justamente lo que yo sospechaba al principio, pero bueno, no tenía confirmación de eso. Vamos a borrar esto. Qué pena, tanto trabajo y no valió la pena. Y este sí, el otro método sí. No me quiere borrar este. Justo tengo ahí algo que me molesta en la pantalla. Vamos a ver si puedo. No voy a poder. Esta cosita me molesta. Muy bien, vamos a pasar de capítulo, ¿no? Esto
esto ya podemos dar por terminado. Entonces vamos a seguir con los materiales de la ingeniera. Ahí está. Entonces yo decía plantear estos ejercicios. Esto ya habíamos hecho, este ya habíamos hecho, este podemos hacer, ¿verdad? Este también, son muy parecidos. Estos están totalmente sumergidos. ¿Alguna observación, alguna pregunta, consulta? La verdad que no, yo quería retomar ya en lo que nos habíamos quedado. Bueno, vamos a hacer entonces el 14. Voy a ampliar un poquito más ahí. Número 14. El depósito de la figura contiene aceite de densidad relativa de 0,8. La compuerta que separa ambos depósitos es cuadrada de 2 metros de lado y puede girar alrededor de un eje situado en el centro de la misma, paralelo al subsuelo, dice, a la base del cuadrado y a la base del cuadrado, sí. Obtener la altura H de agua en el depósito de la izquierda sin que se abra la compuerta. O sea, para que no se abra la compuerta. Entonces, vamos a resolver. ¿Qué tenemos aquí? Podemos resolver con el mismo método anterior de triángulo de presiones. Entonces, del lado izquierdo de la compuerta, voy a hacer el análisis. Entonces aquí, voy a agrandar un poquito esto para que sea más visible. Del lado izquierdo de la compuerta tenemos presión del aceite, presión del agua, perdón. Aquí aproximadamente vamos a tener la presión máxima, así, la profundidad. Acá no me salió. Tenemos a una altura H que no conocemos cuánto vale. Voy a suponer que esto no pasa, no es mayor a la altura de la compuerta. No sabemos realmente, ¿sí? Entonces esto tenemos aquí, 0. Este aquí. Después vamos a verificar si sale mayor que la altura de la compuerta. Ups, tenemos que recalcular. Entonces, suponiendo que H es menor a la altura de la compuerta, vamos a tener presión, lo voy a llamar presión 1. Del lado del aceite, sin embargo, ya tenemos presiones distintas acá, ¿verdad? Ya tengo una presión diferente a 0, porque ya está sumergido, y acá tengo otra presión distinta de 0. Entonces, acá vamos a hacer así, y voy a poner aquí unas flechitas adicionales. Oye, esto lo voy a llamar P2 y P3. Así que tenemos P1, ¿cuánto vale? P1 es igual al peso específico del agua por H. Sí, voy a dejar así. P2 es igual a peso relativo por peso específico del agua, ¿verdad? Porque nos da el peso, la densidad o el peso específico relativo por la profundidad, que es 10 menos la altura de la compuerta. La altura de la compuerta dice que es 2 metros, entonces 10 menos 2 da 8. Sí, 8. Voy a dejar así. Y P3 es densidad relativa por densidad del agua por 10. La profundidad total. Bueno, entonces voy a calcular ahora las fuerzas. ¿Sí? Acá en el centro de gravedad de este triángulo tenemos una fuerza F1. Acá voy a separar esto como si fuese dos triángulos. En el centro de gravedad de este triángulo tengo otra fuerza y en el centro de gravedad de este tengo una fuerza así. Van a coincidir estos dos en la misma línea, ¿verdad? Entonces F1, F2 y F3. Entonces, esto lo voy a sacar acá, me molesta siempre. F1, ¿cuánto vale? F1, aquí, F1
es igual a, no le hagan caso a ese cuadrito, siempre se me abre. 1/2 área de la, ¿cómo se llama? Área del triángulo de presiones, o sea, 1/2 por P1, que es gamma H2O H, por la altura AH nuevamente, y por el ancho de la compuerta, si es una compuerta cuadrada, sí, cuadrada es por 2. Ya está. Entonces esto sale gamma H2O H cuadrado. F2 es el triangulito rectángulo de la izquierda, ¿verdad? Ahí. Entonces, 1/2 base, que es P2, P2 ya conocemos. Ocho, por la altura nuevamente de la compuerta. La compuerta, sí, 2, por el ancho de la compuerta, 2 nuevamente, sí, cuidado. Entonces, con las fórmulas. Y acá tenemos, esto va a ser 16. Sí, ya está. Entonces, insisto, esto es el área. No, este es acá el área hasta acá de la sección triangular rojita, esa. Hasta acá, este es el área de la sección triangular aquí, ¿verdad? Entonces, como yo estoy haciendo un poquito de algebraico, no confundan. Y por último, F3, sí escucho. ¿Por qué es H por H en el F1? Sí, porque acá viene una H, que es esta base, Ah, ya. y esta altura, otra vez, repite la Y H. la pared del medio, digamos, es la que tiene altura 2, ¿verdad? La pared del medio, ¿cuál es la pared del medio? Esta, La puerta. la compuerta, sí. Ah, bueno. La compuerta tiene altura 2 y profundidad 2. Entonces, lo que pasa es que acá ya no usé H porque este abarca toda la compuerta. Bueno, entonces con este tenemos peso específico del, ¿cómo se llama? Del agua por 10. Esto recién es la presión, esto es recién P3. Por la altura, que es acá 2, recién tengo ahí el área de la figura, ¿sí? Vamos a borrar eso. Aquí también voy a borrar esto por 2. Recién es el área del triángulo de presiones. Y por el ancho de la compuerta, que no se ve en el dibujo, es igual a. Entonces, ¿esto que nos sale? 20. Muy bien. Entonces, hacemos diagrama del cuerpo libre de la compuerta. Tengo aquí en la compuerta, tengo una reacción Fx, una reacción, no sé, Fi, el peso de la compuerta, si es que existe, ¿verdad? Puede ser. Tengo la fuerza F1, F2 y F3. Ah, sí, no coinciden, ya me di cuenta que no. Entonces, F2 va a estar acá. F3 va a estar acá. Y F1 no sé, está por acá, ¿verdad? Que es una altura diferente. Entonces, fíjense que esta distancia se conoce que es 1/3 de H. Pero yo voy a tomar respecto de este punto, lo voy a llamar O. Entonces lo que nosotros queremos es esta distancia. Entonces esto va a ser 1 menos 1/3 de H. Escribí cualquier cosa acá, evidentemente ya no, mi cerebro no va. 1/3 de H. Entonces 1 menos H sobre 3. ¿Sí? 1/3 H pones por el, como es por el centroide del triángulo. Sí, súper bien. Ok. Así mismo es. Sí, no conviene usar esta distancia de acá porque no conozco, ¿verdad? Tendría que hacer un poquito más de álgebra. Entonces, en este caso me resultó más fácil referir al extremo inferior. Sin embargo, para estos, este ya se conoce, esta distancia,
Esto va a ser 1/3 de 2. Sí, voy a poner a propósito 1/3 por 2. Entonces, esta distancia de acá va a ser 1 menos 1/3 de 2. 1 menos 2/3. Así. Y esta distancia de acá, la misma cosa, ¿verdad? Esto es 1/3 de 2. 1/3 de 2. Entonces, esta distancia de acá coincide otra vez 1 menos 2/3. Sí, así. Voy a dejar indicado eso para que ustedes tengan. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en O. ¿Perdón? Así que Profesor, una consulta antes que siga. sí, claro que sí. Finalmente, tu F1 entonces es área del triángulo por la profundidad, o sea, por el 2 Sí, así mismo. que no se ve, digamos. Que no se ve, sí, sale de perpendicular de la hoja, del Ya. dibujo, ¿verdad? De la pantalla, ustedes, sí. ¿Y la fórmula de fuerza, así genéricamente, cuál es? Sí, fuerza, ustedes saben que viene de el- presión, ¿verdad? Presión es fuerza sobre área, pero nosotros vamos a hacer, como la presión es variable, entonces presión es igual por definición a diferencial fuerza sobre diferencial área. Esto sería por definición. Fuerza es igual a integral de presión por diferencial área. Y esto es el famoso área bajo la curva, entre comillas. Sí, pero como acá tengo un área, entonces es volumen de presiones. ¿Sí? Entonces, esto equivale a un volumen de presiones, volumen de este diagrama de presiones. Entonces, por eso lo multiplico por la profundidad. Ya, gracias, profe. Ya por nada. Bueno, entonces de ahí viene la definición. Este es el método que usaban en mecánica. Así que hago sumatoria de momentos respecto de O igual a 0. Queremos que esto esté en equilibrio. Entonces, el momento de F1 por 1 menos H sobre 3 más el momento de F2 por, esto es 1/3 directamente, esto es 1/3, sí, 1/3 metros, esto es 1/3 metros, entonces por 1/3, o 0,33 si quieren poner 0,33333. Y menos F3 por 1/3 es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? F1 gamma H2O por H al cuadrado 1 menos H sobre 3 es igual, ya voy a llevar al otro miembro, 1/3 voy a poner como factor común, F3 es 20, gamma relativo, gamma del agua, que podría haber sacado como factor común, menos 16, gamma relativo, gamma del agua. Entonces ven que gamma del agua se va a cancelar, por eso no usé, por eso no metí ahí, ¿vale? Y vamos a estar multiplicando. Bueno, no sé cómo quieran ustedes, al final se simplifica. Y de aquí sale H. En teoría hay tres soluciones posibles, ¿verdad? Porque es una ecuación de tercer grado. Sí, un polinomio de tercer grado, pero en realidad va a salir una sola solución. Entonces, no sé, puede ser que salgan dos, pero verifican ustedes ahí. Tres soluciones posibles. Vamos a hacer, yo voy a hacer aquí x al cuadrado, paréntesis, 1 menos x sobre 3 es igual 1 sobre 3 por paréntesis, 20 por gamma relativo, disculpen, es un número. 0,8. 0,8, sí. Pueden sacar el factor común, entonces 20 menos 16 da 4. Entonces por 4 por 0,8. Entonces Shift Calc me da... Sí, tienen tres soluciones posibles. Hay tres soluciones. Me sale H1 igual a menos 0,905 metros. Esto no significa que tiene que ser al otro lado, entonces esto es imposible, no. H2 me sale 1,43
metros y H3 me sale 2,48 metros. Entonces, este es mayor que 2 metros, tampoco vamos a considerar. Así que H va a ser igual a 1,43. ¿Cómo me salieron las tres ecuaciones? ¿Sí? Justo te iba a preguntar eso. porque Exactamente. ¿Cómo a me mí me salieron las tres parece que- soluciones? Pueden desarrollar ustedes aquí el cubo, el hacer distributivas, ordenar, armar el polinomio y meter en la solución de ecuación cúbica de la calculadora. ¿Sí? Opción 1, se van a desarrollo de polinomios, sí, hallar las raíces del polinomio. La calculadora grisecita también hace. Les voy a mostrar un método. Entonces con solve, ustedes hacen con solve, ¿verdad? Alfa x al cuadrado, paréntesis, 1 menos alfa x sobre 3 dividido 3 directamente es igual a 1/3, 1 dividido 3 por paréntesis, voy a poner ahí para que no se confunda con el valor, 20, este era directamente 20 menos 16, 4 por 0,8, ¿verdad? 0,8. No hace falta poner el 0. Shift Calc. Voy a poner, sí, ese valor de 10 está bien. Yo sé que máximo tiene que salir 2, entonces puedo meter ahí 2, porque yo ya sé que más que 2 no va a salir, ¿verdad? Opción del ejercicio. Entonces 1,42, sí, 1,43 es la solución. Puede haber otras soluciones, ¿verdad? En este caso es directo. Entonces la otra sería, es igual, y le voy a meter un valor negativo acá, menos 2, por ejemplo, ¿sí? Es igual si es que hay otra solución, sí, menos 0,905. Y puede haber una solución mayor, entonces la otra que voy a poner, vamos a poner 10, ¿verdad? Mayor que 2. 10. 2,48, excelente, salieron las tres soluciones. Sí, puede haber más grande, podría ser, voy a probar. A lo mejor hay más, es igual, y acá este valor lo voy a poner 100. Lo que pasa es que ahí ya tengo el riesgo de que tarde mucho más la calculadora. Sí, quiso tardar, 2,48. Voy a probar uno que sea más negativo. Yo ya sé que hay tres soluciones, así que más de 3 no puede salir en un polinomio de tercer grado. Entonces, voy a poner, por ejemplo, un valor negativo, menos 100. Entonces, no, me da el otro valor ya repetido. Muy bien, 0,905. Tienen las tres soluciones posibles. Les muestro porque la calculadora te tira un valor, ¿verdad? Vos tenés que saber definir. El primer resultado no necesariamente es. ¿Sí? Entonces, por eso yo aplico mucho el sentido común según los tamaños, las dimensiones. Yo sé que la solución tiene que salir, entonces aquí aproximadamente 2, menor a 2. Entonces ya le metí a la calculadora ese límite, ¿sí? Y prácticamente justamente me dio el resultado correcto. Acá 2 le pongo. Pero eso es muy relativo. A veces le metemos el valor de 2 y justo te da el otro 2,48, porque la calculadora te da lo primero que encuentra. No siempre te da el resultado correcto. Así que recuerden, tienen que hacer esa prueba. Otro método, si no tienen solve, gente que no tiene solve, vamos a ver acá, menú. Yo voy a ir a tablas 9. Voy a hacer tablas. Sí, ustedes pueden hacer tablas con sus calculadoras. Entonces el otro método sería esta ecuación. Hago x al cuadrado, paréntesis, 1 menos x sobre 3, paréntesis, y este llevo al primer miembro. ¿Sí? El segundo término llevo al primer miembro. Entonces, menos 1/3 por 4 por 0,8 era este. Sí, sí, un despeje sencillo. Y acá le doy es igual y voy a probar la tabla. Este no quiero, g de x no quiero. Valor inicial, 0. H puede ser 0. Bueno. Valor final es 2. O voy a ponerle 5 yo a propósito, 5. Pero yo sé que 2 va a ser un valor final. Es más, como este sale negativo, le puedo poner acá menos 2. Voy a poner a propósito menos 2. Ahí ya saben que se desecha luego ya un resultado. Entonces es igual acá. Paso 1. Paso 1,
Está bien, paso 1 está bien. Entonces, fíjense, aquí donde tenemos un cambio de signo. Aquí, donde hay cambio de signo. Acá. Acá hay un primer cambio de signo. Quiere decir que hay una solución entre -1 y 0. ¿Sí? Acá hay un cambio de signo. Entonces hay una solución entre -1 y 0. Que no me interesa, ¿verdad? Sería esta solución que salió menos 0,905. Bueno, ya me da una idea. Acá busco otra solución. Acá hay otro cambio de signo. Aquí, ¿verdad? Que ya me pasé. Entre 2 y 3 hay otra solución, que es la que sí buscamos. Y un último cambio entre 2 y 3. No, perdón, entre 2 y 3 no buscamos. Y justo a este se le escapó por la precisión entre 1 y 2. Ah, no, yo me equivoqué. Acá está, entre 1 y 2 también. Acá. Entre 1 y 2 hay cambio de signo. Entre 2 y 3. A mí me interesa entre 1 y 2. Sí, este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Borro. Es igual. Inicio entre 1. Termino en 2. Es igual. Paso. Punto 1 le voy a poner. Sí. Entonces, para que ya me dé con decimales. Entre 1 y 2, aquí donde haya un cambio de signo. Aquí ya cambió de signo. Acá, entre estos dos. Así que el resultado es 1,4 o 1,5. Sí, ya está. Yo diría que es 1,4. Fíjense, este 0,02 es menor en módulo que 0,05. Entonces el resultado, si no quiero más precisión, 1,4. Bueno, como yo quiero un poquito más de precisión, 2 decimales por lo menos, borro, es igual, voy a jugar un chiquito. 1,4. En la siguiente, 1,5. Si es que no tienen solve, esto les voy a mostrar. Paso. Pueden poner 0,01. Si es que no les fuerza la calculadora. Sí, ahí está. Entonces, voy a irme acá. Acá ya tengo el salto, el cambio de signo. Ahí. Ahí hay cambio de signo. Fíjense, 1,42 me da 0,0046 en módulo. Y el otro me da 0,003. Ah, este es más chiquito. Entonces, no porque sea positivo o negativo, no, porque es más chiquito el módulo. 1,43 es el resultado. Y ya está. Entonces salió efectivamente 1,43. Así que la calculadora tiene miles de opciones. Ustedes saben, tienen que saber jugar con sus calculadoras. Yo siempre digo, las calculadoras tienen todas las fórmulas incluidas. Si no te acuerdas la fórmula, tu calculadora sabe. Pregúntale. Ahora, ¿cómo saber preguntar? Profe, Sí, tengo una pregunta. Creí que no terminé de entender por qué hicimos F2 y F3, porque son... Creí que a medida que hacíamos iba a entender, pero no me quedó muy claro. sí, porque vos tenés que calcular la fuerza equivalente del lado de aceite, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos el centro de gravedad del trapecio. Si vos tenés la fórmula, usás esa fórmula. Centro de gravedad del trapecio. Por eso separé en un triángulo y otro más. Sí, la fuerza ok. equivalente. Así, para simplificar los cálculos nada más. Bueno, hacemos otro ejercicio entonces. Aquí salió 1,43. Sí, excelente. Ahí está la respuesta. Ejercicio 15 sería más de lo mismo. Acá, definitivamente en este ejercicio conviene hacer con este método de presiones, no con la fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo varios fluidos uno encima del otro. Entonces esa fórmula, perdón, de IP e IC no nos sirve. O sea, no es práctica, ¿sí? Peor todavía cuando hay muchos fluidos. Entonces aquí vamos a insertar, les voy a mostrar este. Entonces acá es conveniente. Voy a dibujar, sí, voy a tomar así, vamos a ver si puedo. Voy a tomar aquí mismo una captura nuevamente de esta porción. Quiero dibujar solamente las presiones. Entonces esto voy a dibujar acá. Voy a seleccionar acá. Y voy a borrar esta partecita, no me interesa. Voy a borrar esta partecita y le voy a borrar este, tampoco me interesa.
En las dimensiones realmente no hace falta esto. Vale, es más, voy a correr nomás esta acá y es más fácil. Entonces, para no dibujar todo de vuelta. Para no dibujar esa parte. Entonces, aquí voy a insertar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero dibujar las presiones. Voy a dibujar acá, entonces, análisis de presiones. Tengo gamma 1. Entonces, aquí voy a tener primeramente. No es necesario dibujar, pero les quiero mostrar cómo es acumulativo, ¿sí? Entonces, aquí tengo un triángulo de presiones. A partir de este valor tengo, como cambia el peso específico, voy a tener otro triángulo de presiones acá, ¿sí? Diferente pendiente, vamos a ponerle así, ¿verdad? O así, ¿sí? Y acá tengo uno último que voy a poner exageradamente así. Cambian las pendientes, eso sí. Entonces este le vamos a poner una pendiente más chiquita. Y a partir del mismo punto tiene que ser más o menos así. Entonces, lo que a mí me interesa realmente de todo esto es la presión acá en el punto A, esta presión, y la presión en el fondo. Entonces, así. Tengo otras presiones intermedias. Bueno, entonces yo lo voy a llamar A y B, lo vamos a llamar acá. Presión A, presión B. Acá tengo un triangulito de presiones, un trapecio de presiones, voy a poner unas presiones más. Y para el otro fluido tengo una sola, casi en el fluido 4 yo podría hacer por el método de I sub C, I sub P. Entonces acá tengo un solo triángulo de presiones. Aquí vamos a poner en color celeste, un único triángulo que yo voy a poner acá, así, acá, y ya está. Este empieza en 0. No hace falta que esté pegado a la pared, ¿sí? Simplemente ponemos por costumbre, pero no hace falta que esté pegado ahí. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa solamente esta parte. ¿Sí? Y acá voy a poner otras flechitas más. Entonces, lo voy a llamar acá para no poner PA, PB, voy a poner P1, P2. Entonces, voy a poner líneas punteadas. Esto no me interesa. Es más, no hacía ni falta dibujar, ¿sí? ¿Se acuerdan acá, por ejemplo, en este que resolví con este método? Ven, dibujé acá el trapecio, nomás ya dibujé. No hace falta que dibujen el triángulo. En realidad yo tendría que haber empezado desde acá, este trapecio así. Acá, que no me sale ahora, ¿verdad? Ahí. Pero no dibujé eso. Dibujé el trapecio nada más. Así que no hace falta que ustedes dibujen todo este triángulo. Lo mismo con esto, no hace falta esto. Voy a poner línea punteada acá, línea punteada ahí, ¿verdad? Que no necesitamos hasta acá más o menos así. Sí, ahí un pedacito más, ya. Bueno, entonces solamente me interesa PA, PB, pero cuidado, al calcular PA y PB, entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Aquí voy a seleccionar esto. Yo me peleo a veces con la tecnología. Y me gana la tecnología. Bueno, entonces, ¿cuánto vale PA? Presión en A. Presión en A. Es igual a todo lo que viene encima de él por las columnas correspondientes. Es igual a gamma 1 por la columna H1, lo voy a llamar. Más gamma 2 por la columna H2. Todo lo que viene encima. Esto es H1, este es H2. Y hasta acá necesito, ¿sí? Entonces lo voy a llamar H1, H2 y H3. ¿Cuánto vale H3? Este es 3 metros y este es 1,5. Quiere decir que H3 acá, este pedacito, vale 1,5, que no está bien dibujado, ¿verdad? Justo tendría que ser el punto medio. Pero no importa, ya interpretamos eso. Entonces voy a indicar acá bien. Esto vale acá 1,5 metros. Bueno, me salió metros ahí. Entonces voy a llamarla acá más gamma 3 por H3. Ahí ya tengo PA, ¿sí? Entonces calculé la presión acá, calculé la presión acá, fui sumando hasta que pude llegar acá.
es como hacían ustedes para estos que eran así, ¿cómo se llaman? Los tubos estos que tenían así vasos comunicantes acá, así. Entonces, vos empezás en este punto, si vas hacia abajo vas sumando las presiones. Entonces yo empecé acá en el punto superior, presión 0 acá, presión atmosférica 0, esto está abierto a la atmósfera, voy hacia abajo y más abajo. Así, es el mismo método, ¿sí? Que hicimos en la clase anterior. Si no tienen esa clase, le piden a los compañeros, por favor. Entonces, PA va a ser igual, aquí nomás ya al costado vamos a poner 10 kilonewton, voy a dejar como tal, 10 por 1 más 15 por 2 más 20 por 3. ¿Cuánto sale esto? 40, 100 100. kilopascales, entonces. Sí, esto lo voy a llamar PB. Entonces, para PB, la misma historia. Incluso, yo puedo decir que PB es igual a la presión en A, ya conozco esta presión, más esta columna que me queda para llegar hasta PB, ¿verdad? Más gamma 3 por, y sería, no sé, ¿verdad? Más gamma por delta H, lo voy a llamar yo, ¿sí? Delta H. Entonces, esto acá es delta H, sí. Pero, Entonces, ¿qué te dice que eso es 1,5? ¿O no tomamos como 1,5? sí, 1,5 tomamos ahí recién. Por eso tenemos este 1,5 de acá. Ah, sí, yo me equivoqué, perdón. Tenés toda la razón. Este era 1,5. Es más, escribí y puse cualquier cosa. 1,5. Buena observación. Entonces, ¿cuánto salía? 40 más 30 son 70. Sí, muy buena observación. Me gustó eso, porque yo me despisté acá. Y casi acumulo mal. Ah, ahora sí. Entonces, o si quieren, hacen, ¿verdad? Con la H final también, ¿verdad? Pero yo voy a hacer así ya. 70 más 20 por 1,5 inferior. Esto nos da, ahora sí, 100. Ahí está. Entonces, ¿cómo a ustedes les resulte más fácil? Bueno, aquí le llamé yo delta H simplemente por la compuerta. P1, voy a calcular ya. P1 es igual al peso específico del líquido desconocido. Gamma, ya lo voy a llamar gamma nomás, sí, no voy a poner subíndice. Vamos a ahorrar tinta. No es cierto, no se ahorra nada, ¿verdad? Pero tenemos la profundidad, a ver, 9 menos 1,5. Esta distancia de acá, ustedes pueden ver en la figura, esto es 7,5, ¿sí? Metros. Entonces, y sí, que sale así, ¿verdad? Directamente. Y P2, gamma por 7, perdón, por 9. Por 9. Ya está. Entonces, yo tenía un profesor que no pronunciaba las S. Era profesor de mecánica. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo dos trapecios. Pueden separar en un rectángulo y un triángulo también, si quieren, ¿sí? A mí me gusta más, el otro me parece más rápido, más directo. Entonces, aquí y aquí, ¿sí? Porque coinciden algunas cosas y otras son más fáciles de calcular. Los centros de gravedad, las fuerzas, eso. Entonces, fuerza es igual, voy a poner acá lo que me estaban preguntando, es igual al volumen de presiones, ¿sí? Entre comillas. Entonces, es el área de base por la profundidad que sale de la figura que no se ve en nuestras pantallas, ¿sí? Entonces, el volumen de un prisma sería. Entonces, esto es F, volumen de presiones, fuerza de presiones. Cualquier ejercicio pueden hacer de superficie así, con este método, superficie plana.
¿sí? También los de superficie curva, pero entonces ahí estarían trabajando con el área, ¿cómo se llama? Área proyectada. También se pueden resolver. Este método es muy general, muy práctico. Entonces, volviendo al tema. Esto va a ser volumen de presiones. Voy a llamar del lado del aceite. Voy a llamar FA, FB, F1 y F2. ¿Sí? No quiero dibujar tanto porque se me va a llenar ahí. Entonces, lo voy a llamar FA al que utilice la presión A. 1/2 por PA, que salió allá arriba 70. Por la altura de ese triangulito, que es justo la altura de la compuerta, por 1,5. Y por la profundidad de la compuerta, ancho de la compuerta 3 metros. Si no les da, toman ancho unitario. Total, eso se va a cancelar, ¿sí? Entonces, si no les da, 3 metros en este caso. Ese 3 al final se cancela todo, ¿sí? Pero como acá tenemos ya el número, vamos a calcular. Entonces, ¿cuánto sale? 157,5. Sí, gracias. 0,5 kilonewton. Recuerden que estábamos arrastrando el kilo. FB, 1/2 por PB, que salió 100, por 1,5. Se repite acá a la misma altura. Sí, esta altura es justo la altura de la compuerta. Y por 3, la profundidad, el ancho de la compuerta. Así que esto sale 225. 225 kilonewtons. Muy bien, también F1 del lado izquierdo va a ser igual a 1/2 P1, que es gamma por 77,5 en realidad, por la altura, que es 1,5, y por 3. ¿Ven? Por eso les digo el 3, este se va a arrastrar en todos, se va a cancelar en algún momento. ¿Cuánto sale esto? 7,5 horas eso. 7,5, sí. Ok, 16,88. Este 9 es un 5. 16,88 88. gamma. F2, 1/2 gamma por 9. Esta F es un 9. Acá 9. 1,5 coincide otra vez, y por 3. ¿Cuánto les da? 20,25. 20,25 gamma. Muy bien, hacemos equilibrio. No queremos que se abra la compuerta. Diagrama del cuerpo libre, compuerta. Estos ejercicios son bastante divertidos. O sea, son accesibles. ¿Sí? Mente positiva. Entonces tengo una reacción en Y, probablemente una reacción en X, que no sé hacia dónde va a estar. Tengo aquí una fuerza F1, una fuerza por acá F2. Aquí me va a coincidir, ¿verdad? F3, no siempre coincide, no, digo FA, no siempre coinciden, pero aquí van a coincidir todos. Y FB, que más posiblemente tiene peso la compuerta. Si quieren le ponen peso, pero no vale la pena eso, ¿sí? Peso de la compuerta, no peso del líquido, peso de la compuerta. Aquí el líquido no le afecta, el peso no le afecta a la compuerta. Estas distancias, buenísimo. Para ambos lados coinciden, ¿verdad? Porque son triángulos. No son iguales, pero justo es 1/3 de la altura, y las alturas sí son iguales. 1/3 de 1,5. Voy a poner a propósito 1,5. Esto ya es 0,5 metros. Y para este voy a poner por necesidad, comodidad, de este lado, que también tenemos, eso es 2/3 de 1,5. Entonces 2/3 por 1,5, que es igual a 1 metro. Entonces, sumatoria de momentos, vamos a hacer aquí, sumatoria de momentos respecto de, llámenle, así, yo le llamé A, o estaba luego ahí, A igual a 0. Ya ni me acuerdo qué pedí. Sí, gamma. Entonces, F1 por 1, F1 por 0,5 más F2 por 1 menos
FA por 1, acá me equivoqué, 0,5 menos FB por 1. Muy lindo, igual a 0. Entonces tengo 16,88 por 0,5 más 20,25 por 1, ¿sí? Gamma es igual a 157,5 por 0,5 más 225. Ahí está, ahí sale gamma, muy lindo. ¿Cuánto les da? ¡Chachán! En el examen digan ¡chachán! ¿Cómo? 10,59 me sale a mí. Kilonewtons sobre metro cúbico. Sí. Ahí está. Ahora sí, todos juntos. ¡Chachán! Y salió bien. Bueno. ¿Cuánto decía el resultado? Estos tienen resultado, yo no he visto. Sí, está bien. Sí, así mismo. 10,59, súper bien. Este es más de lo mismo, pero también aquí tenemos cuidado, una presión ya arriba. Entonces el mismo concepto, ¿sí? La presión de arriba le sumo a gamma por H para llegar hasta este punto inferior. Entonces alguien ya resolvió acá, justo se ve el trapecio también. Entonces simplemente van a tener en cuenta las presiones. Voy a ver si no dice manométrica y esas cosas. El depósito a presión contiene aceite de densidad relativa, remachada una placa. La presión manométrica sobre la pared inferior del depósito es de 50 kilopascales. ¿Cuáles son las magnitudes de ubicación de la fuerza resultante sobre la placa remachada? Sí, tampoco se puede aplicar el otro método de fuerza, ¿verdad? I sub P, I sub C. No se puede aplicar. No es conveniente. Sí se puede. Existen unas fórmulas para eso. Existen también. Pero no es conveniente. Un poquito más fácil con este método. Sí, En este ejercicio, por ejemplo, presión manométrica, o sea, arriba no está abierto, digamos, va a ser 0, ¿verdad? No, eso es lo que te da, 50 kilopascales, no es 0. No, bueno. 50, entonces le Pero vas a sumar normalmente ese. si no te da presión cuando está abierta la atmósfera, la manométrica no es 0. Exactamente, es 0, sí, pero este no está abierto, dice que tiene aire comprimido acá. Pero siempre que está abierto va a ser 0, ¿verdad? Sí, siempre que esté abierto es 0. La manométrica. La manométrica, sí mismo es. Manométrica considera que la presión atmosférica es 0. Sí, súper bien. No sé si quieren resolver o pasamos a otro. Este es el que salió en el examen, por ejemplo. Y vamos a ver este nomás ya. Sí, ¿cuánto faltaría para llegar al siguiente capítulo? Esto es flotación. Y nosotros, ¿qué tal estamos de tiempo? Sí, tenemos tiempo. Entonces voy a hacer rápidamente este. Sí, nos da tiempo para hacer. Vamos a hacer rápidamente este. Mí yo decía para hacer el próximo, el que salió en el examen que dijiste. Este decías. Pues sí. Bueno, vamos a hacer este del examen entonces. Sí. Bueno, este es súper interesante. Súper estresante. Digo. En realidad este es demasiado fácil, pero demasiado geométrico. Demasiado geométrico es. Y por eso asusta. Dice, encontrar el momento necesario en A para que la compuerta no se abra. O sea, no se levante sería la idea, no gire, ¿sí? Entonces acá hay una bisagrita. Esto no tiene peso, así que para que no se levante y flote, ¿verdad? Porque esto tiene tendencia a flotar en otra posición, digamos así, aquí, no sé, así, ahí, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Me salió medio groserito, vamos a borrar nomás esto. Y entonces hay que aplicarle un momento para que se mantenga en esta posición. Eso es lo que nos pide, ese momento. Bueno, para no llenar tanto el dibujo, vamos a hacer los cálculos. ¿Qué tenemos? ¿Quién le va a empujar a esta compuerta, a este cuerpo? Los fluidos, ¿sí? Entonces yo voy a calcular los empujes verticales.
el empuje vertical. A ver un poquito. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar acá. Y voy a tratar de dibujar con ustedes aquí. Voy a trazar una recta perpendicular acá. Acá voy a trazar otra recta perpendicular así. Entonces, este es el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Necesitamos sacar eso, ese volumen sumergido. Acá tenemos ¿qué cosa? Acá dibujaría yo un triángulo de presiones, ¿sí? Pero de este lado yo dibujaría otro triángulo de presiones idéntico. Entonces la presión, la fuerza equivalente del lado derecho y del lado izquierdo se cancelan en este fluido. En el otro fluido tendría acá un trapecio, ¿verdad? Como cambia el fluido, cambia la pendiente entre comillas. Acá también, ¿verdad? Sí, tendría de este lado otro trapecio, otra fuerza equivalente que se va a cancelar con la del lado derecho y lado izquierdo se cancela. Entonces, fuerzas horizontales no se consideran porque se cancelan. Hay fluido, los mismos fluidos del lado izquierdo como del lado derecho. Sí, a diferencia de estos que la compuerta separa fluidos distintos, entonces acá no se cancelan. Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, no les va a dar cero. ¿Por qué? Porque hay una reacción horizontal. Por eso yo puse ahí una f de x. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, más incluyendo la reacción de la bisagra f de x, ahí sí daría cero. Bueno, pero en este caso se cancelan, ¿sí? Acá hay una bisagra, sí, vamos a decir que sí, pero f de x ya sale cero. Bueno, entonces, no voy a considerar las fuerzas horizontales. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de borrarlas acá, sí. Vamos a retroceder en el tiempo, ahí está. Así que solamente me interesan las fuerzas en la dirección vertical. Como este está sumergido, recibe un empuje que trata de expulsarle hacia arriba. Entonces, empuje aquí era igual. Empuje es igual a peso específico del fluido por el volumen sumergido. ¿Se acuerdan? Eso es física 1. Sí, que ya dieron un adelanto ahí, física 1, con Sánchez. Entonces, yo tengo que ver cuál es el volumen sumergido. Volumen sumergido es esta región de acá. Y esto de acá. Y ahí está el desafío, encontrar ese volumen sumergido. Bueno, fíjense, alfa es igual a 30 grados. Acá tengo alfa, quiere decir que esto suma 60 grados. Si eso es 60 grados, este es igual a este, ¿sí? Porque si este es 30, ¿verdad? Este es 60 acá, porque este es un triángulo rectángulo, 60, este es 60. Entonces, esto es 60, esto es un triángulo equilátero. Entonces, este es radio y radio también. Bueno, ya está. Una parte ya tenemos. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Entonces ya encontramos que tenemos un triangulito equilátero. ¿En qué podemos usar? Entonces, como este es alfa, este también es alfa. Y si este es alfa acá, sí, hasta ahí. Este ya es alfa. Sí, ya tenemos todos los ángulos. Entonces, voy a hacer la figura siguiente. A ver, un poquito, quiero pensar. Aquí mismo, voy a calcular. Entonces, de acá a acá, yo sé que esto vale R. Sí, acabamos de ver que era triángulo equilátero, por lo tanto esto vale R. Voy a ponerlo a propósito acá. 60 grados,
60 grados. Entonces ya veo que este es perpendicular también, ¿sí? Porque tiene que sumar 180, todo eso suma 180. Entonces ahí ya veo. No me falta ese perpendicular de balde, pero les muestro a ustedes. R. ¿Qué me faltaría? Indicar esta distancia acá. ¿Sí? Esto me gustaría calcular. Lo voy a llamar L2, lo voy a llamar a este. Y esta distancia de acá, que lo voy a llamar L1. Sí, porque está en el fluido 1. Y L2 porque está, no sé, en la parte 3 ahí. O L3 si quieren llamarle. Le corresponde a 3, no importa. Después, ¿qué más tenemos? Y por último voy a calcular esta distancia acá chiquita X. Este es bastante largo. Bueno, entonces R ya está. R vale 2 metros. ¿Cómo calculo L2? Por Pitágoras, por trigonometría. Si ya tengo el ángulo y ya tengo el cateto vertical. Sí, perdón. No hay que por tangente. Exactamente. Entonces, ¿cómo calculo L1? Acá ya tengo este cateto y tengo este ángulo, así que ya se puede calcular ambos. Entonces, L1, aquí mismo ya voy a tener, espero que no se me llene esto. L1, a ver un poquito, es 3 por tangente de alfa. Tangente de 30. ¿Cuánto sale esto? Raíz de 3. Raíz de 3 metros. L2 es igual a 3 sobre tangente de alfa. Tangente de 30. ¿Cuánto sale? 3 raíz de 3. Sí, gracias. Entonces, a ver un poquito. Sí, está bien. Bueno, y R ya conocemos, 2 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular esta región acá. Entonces yo puedo decir, si a este rectángulo grande le resto este triángulo y este triángulo, ¿verdad? Voy a tener esta región, sin el circulito, voy a tener toda esta región de acá. ¿Sí? Entonces, voy a ya calcular área 1, voy a calcular el área 3, después voy a hacer la resta. Vamos a ver si vale la pena. Entonces, área de 1 va a ser igual. Ahí alguien marcó, yo lo voy a llamar justo 1. Entonces, área de 1. No sé para qué voy a calcular área de 1. No vale la pena. Vamos a hacerlo más todo ya. Entonces, voy a llamarle área. No quiero poner 1, 2, 3. Voy a llamarle área A. Entonces, va a ser todo el rectángulo que es R más L, es la base. 2 más L2, 3 raíz de 3. Por la altura que vale 3 metros. Menos los triangulitos, un medio de L1, que es raíz de 3, por la altura que vale 3, menos el otro triángulo, un medio de la base L2, que vale 3 raíz de 3, por la altura que es 3. ¿Cuánto sale eso? 11,19, 11,196. 11,20, entonces vamos a ver 11,20 Ok. metros cuadrados. Ahora quiero calcular el área de este pedacito, ¿sí? De esa lunita ahí. Entonces, voy a aprovechar que tenemos ahí una porción de pizza, ¿sí? Esta es una porción así. Profe, perdón, área 2, ¿cuál sería al final? Sí, área 2 es este triángulo Ah, bueno. y este otro triángulo. Le resté, sí, al rectángulo grande que se forma acá. Le restaste el 1 y el 3. Sí, los dos triangulitos laterales. Ya. Sí, muy bien. Entonces, área A le llamé yo, sí. Y área B sería la lunita esa que queda ahí abajo. Área de B
Entonces, ¿qué tenemos? Si este es un ángulo de 60 grados, esto equivale a un círculo, porque dice R de radio, ¿verdad? Un círculo, ¿sí? Una pizza dividida en 6 partes. Ah, no, a mí me gusta en 8 partes. No, no, bueno, entonces es una pizza mediana nomás completa. Entonces este es un ángulo de 60 acá. ¿Sí? Entonces tenemos la sexta parte de una pizza. Y a la que le voy a restar un triángulo isósceles. Y entonces me va a quedar esta porción de acá. ¿Sí? Así que al hacer este ejercicio, pidan pizza. Entonces, ¿qué tengo? Un sexto de pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Un sexto de una circunferencia. Entonces, un sexto por 2 al cuadrado. Menos este triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos un medio de la base que vale 2 por la altura, que sería 2 por coseno de alfa. 2 coseno de 30, ¿sí? La altura. 2 coseno de 30. ¿Cuánto sale esto? Entonces le voy a dejar la pisita ahí para que ustedes se acuerden. 0,36. 0,36. Ups. Ahí. Metros cuadrados. Entonces le voy a dejar eso simplemente para que se acuerden. Y les dé hambre, y sepan hacer. Más o menos así. No me equivoqué ahí. Ups, me salió mal mi pizza. No quería hacer así. Vamos a girar, entonces voy a tomar todo esto y voy a girar porque... ¿Girar cuánto? 45 grados, 90 grados, 90 grados. A ver, ahí sí, ahí está. Sí. Entonces, ahí salió. Entonces, esto es un sexto, ¿verdad? Aquí tengo 2 alfa y acá le voy a restar el triángulo. Eso es lo que yo hice, ¿sí? Por eso un sexto de la circunferencia y le resté eso. Muy bien. 0,36 metros al cuadrado. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Empuje 1 es igual al peso específico 1 por el volumen de A, ¿verdad? Área A por el ancho que nos da perpendicular a la hoja. Normal, distancia normal a la hoja, dice 1,25. ¿Sí? Y lo vamos a llamar L. Este lo voy a llamar L por ahora. Entonces, área de A por L. Entonces, gamma por volumen. Volumen, ¿sí? Eso es. El empuje vertical, E1. Y E2 es gamma 2 por área de B por también L. Sí, buenísimo. Entonces acá, gamma 1, 8,5 kilonewtons por 11,20 por L era 1,25, ¿verdad? 1,25. Ups, acá tengo un problemita. Ah, sí se puede, ya. Estoy pensando más. Centro de gravedad voy a necesitar calcular, pero sí se puede. Y el segundo es gamma 2, 11,8 por el área 2, 0,36 por 1,25. ¿Cuánto sale esto? El empuje 1 sale 119. $119, exacto. Kilo newton. Y el empuje 2, 5,31. ¿Por qué tan- Chico, sí, porque el área es muy chiquita, ¿sí? Ah, 5,31, sí. El empuje 2 es el empuje de la lunita. De la lunita, sí, Ya. exactamente. Entonces 5,31 kilonewtons. Sí. Lo que pasa es que acá en el dibujo no está bien, pero fíjense que la lunita es bastante chiquita acá, ¿sí? Dibujando ahí. Acá le dibujo medio con pancita. Entonces, bueno, por eso sale chiquito también. 5,31. Así que tengo los dos empujes. En el centro de gravedad de esta figura, el empuje 2. Por la simetría, yo ya puedo decir que justo está a la mitad de R, ¿verdad?
pero el centro de gravedad de esta figura, ups, no tengo. Y voy a tener que calcular por el concepto de centro de gravedad. ¡Chachán! Entonces, no es difícil, porque usé triángulos. Entonces, voy a hacer ese dibujito para ustedes aquí. Entonces, vamos a tener así. Aquí medio grandecito voy a hacer. Voy a tomar aquí una recta. Esta a 30 grados, aproximadamente así. Y este acá, creo que era 30 grados aquí arriba, así. Esto es lo que hicimos, ¿sí? La figura ahí de arriba. Este pedacito, esto está afuera, así que ni le afecta, no incluyo. Y la curvita acá abajo. Pero eso no voy a incluir todavía. Entonces, yo quiero el centro de gravedad de esta figura que se forma esto acá. ¿Cómo voy a hacer? El centro de gravedad del cuadrado, que nosotros usamos, el rectángulo, perdón, que está en el medio, le voy a restar, ¿qué figuras? Al rectángulo le restamos nosotros este triángulo 1 y este triángulo 2. Voy a tomar como referencia esta posición de acá, ¿sí? Entonces, esta distancia, ustedes saben que tienen que tomar un lado conveniente. Yo voy a tomar este lado de acá, creo que es más conveniente. Esto lo voy a llamar, esto va a ser 1/3 de L2, ¿sí? 1/3 L2. Este de acá, ¿cuánto va a ser? Yo sé que este pedacito es 1/3 de L1, ¿sí? Entonces, R más L2 menos 1/3 de L1, ¿sí? Que es toda esta base. Entonces, esto sería R más L2 menos 1/3 de L1. ¿Estamos de acuerdo? El rectángulo tiene esta longitud, R más L2. Sí. Bueno, ¿qué más? Y el cuadrado que tiene esta distancia del rectángulo, no sé por qué dije cuadrado, de acá hasta acá, esto tiene R más L sobre 2 sobre 2. Digo, L sub 2, ya estoy divagando yo, L sub 2. Entonces, lo que yo quiero calcular es el centro de gravedad de esta figura acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer X es igual a área del rectángulo grande, que es R más L. ¿Cuánto vale R? 2 y L2 vale 3 raíz de 3. Eso voy a poner yo para que ustedes se orienten. 2 más 3 raíz de 3 por la altura que vale 3. ¿Para Sí, qué es que estamos hallando el centro de gravedad de la porque figura? necesitamos saber dónde está el punto de aplicación de E1. Ah, ok. Sí. Y de E2 también, pero E2 es más fácil. Entonces, multiplicado por la posición de su centro de gravedad, que dije que es R más L sub 2 sobre 2. O sea, sería esto al cuadrado sobre 2. Pero voy a dejar nomás y vamos a poner bien acá para que no les desoriente. 2 más 3 raíz de 3 sobre 2. Menos el primer triangulito, un medio base que es L1, que era raíz de 3. L1, sí, raíz de 3. Por su altura, que vale 3. Por la distancia de su centro de gravedad, que es R más L2 menos 1/3 de L1. Hija de la lora. Entonces, R más L2, que es 3 raíz de 3, menos 1/3 de raíz de 3. Ahí está su posición. Sí, no me va a entrar ahí. Vamos nomás a abajo. Parece que hay algo acá desapareció. No sé qué pasó. Bueno, entonces, menos el otro triangulito, un medio base que es L2, 3 raíz de 3, por la altura que es 3, por la distancia de su centro que es 1/3
de 3 raíz de 3. Ahora sí. Y acá abajo, entonces las áreas, 2 más raíz de 3 raíz de 3 por 3, 1 medio, raíz de 3 por 3, menos 1 medio, 3 raíz de 3 por 3. Fíjense que hay un 3 que se repite en todas partes. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Factor común, ¿sí? Arriba, en el numerador, denominador. ¡Chachán! Así para que no se llenen con números. Cuidado, ¿verdad? Es muy geométrico. El desafío es muy simple. Me sale 4,196. 4,20 entonces, metros. Súper bien. Entonces el centro de gravedad de esa figura se encuentra a 4,20 metros. Y el centro de gravedad de esta figurita, que no quise poner acá, ¿verdad? Pero bueno, voy a calcular después. Sería L sobre L sub 2. Sí, ¿Viste que hallamos el centro de gravedad del rectángulo y su altura es 3? sí. Ah, X, nada, ya. Ajá, bueno. Eso es, sin problema. Sí, ¿por qué hice la posición X? Porque no necesito calcular, ¿cómo se llama? Las fuerzas horizontales. ¿Se acuerdan que dijimos que estaban en equilibrio las fuerzas horizontales? Los empujes horizontales. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo el fluido es gamma 1 y del lado derecho también tenemos gamma 1. Entonces esos se equilibran. Y en la parte inferior, acá tengo el lado izquierdo gamma 2 y acá también tengo gamma 2. Se equilibran los fluidos. Ahora, si este hubiese sido un gamma 3, acá estos dos no se van a equilibrar, por más que estos sí se equilibran, ¿verdad? Pero ahí ya iba a ser un desastre. Ya demasiado largo de por sí, ¿verdad? Entonces, con eso tengo el centro de gravedad en algún punto por acá a una distancia de 4 metros, ¿sí? 4,2. Entonces voy a borrar. Ya está. ¿Qué más tengo? Entonces, necesito calcular esta X, porque el punto A no está acá. Está a la derecha, ¿verdad? A la derecha, ese rectangulito. Entonces, X, ¿cómo se calcula? Ya tenemos este punto 1 y nosotros sabemos, disculpen, se me va la pantalla, que este también es alfa. Sí, entonces X, ya voy a poner acá, X es igual a 1 por tangente de alfa. Sí. Raíz de 3 sobre 3. ¿Está bien? Sí. Sí, gracias. Bueno, cuentan que Euler escribía una R, ¿verdad? Su R así, para las raíces. Euler escribía R. Entonces, raíz de 2 escribía así. Raíz de 25, así. Pero después, con el tiempo, los matemáticos fueron transformando la R al signo de radical que nosotros usamos ahora. Pero en un principio era una R minúscula. Chachán, qué notable. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? A que ahora sí ya vamos a hacer nuestro ejercicio. Voy a hacer... Quiero hacer así. Entonces, nosotros tenemos, por fin, podemos dibujar esa cosa acá. Podemos dibujar acá. Así acá. Aproximadamente, yo ya estoy haciendo esto a ojo. Aquí, más o menos así. Acá la media lunita así. Tengo el punto A. Entonces tengo lo que nosotros calculamos fue esta porción y esta otra porción. El centro de gravedad que salió aquí, entonces acá tengo aplicado el empuje 1. El centro de gravedad tengo el empuje 2.
Y las distancias, entonces acá, bueno, me coincidió más o menos así. Esto yo sé que es 4,20. Esto sabemos que es X, raíz de 3 sobre 3. Esta distancia de acá hasta acá puedo calcular también, que es R sobre 2 más L sobre 2. Es 1 más L sobre 2, ya no me acuerdo cuánto era. L sub 2, disculpen, L sub 2, 3 raíz de 3. Sí, 3 raíz de 3. Yo ya estoy en mis límites. Entonces, después, y acá entonces, ¿con qué vamos a equilibrar estos momentos que se crean debido a las fuerzas? Con un momento externo, lo voy a llamar M. Entonces, sumatoria de momentos en A es igual a 0. Equilibrio. Entonces, M menos E1 por distancia 1, nomás ya lo voy a poner, menos E2 por distancia 2 es igual a 0. Y ahí ya sale M va a ser igual a E1 119 por distancia 1, que es esto 4,20 más raíz de 3 sobre 3 más 5,31. Voy a mirar otra vez porque no me acuerdo. 5,31 por 1 más 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3 sobre 3. Ya está. ¿Cuánto le sale esto? 604,47. Y este está resuelto por la ingeniera de kilonewtons. Creo que era el mismo. No me acuerdo si cambiaban los números. ¿Qué más tenemos? Mi mouse está acá. Este no tiene... Sí, 603. Ahí está. 603 kilonewton metro. Sí, que yo no puse metro acá. Algún redondeo por ahí, pero ya es válido 603. Muy pocas diferencias. Súper bien. Sin problema. ¿Se entendió el método? Y más o menos. Más o menos. Bueno, Sí, van a repasar eso. Sí. Sí, van a seguir mirando. Bueno, entonces, un poquito geométrico. Difícil no es porque simplemente consiste en calcular los dos empujes y su posición, pero el resto sí, la geometría es la complicada. Bueno, ¿qué tal estamos? Faltan 10 minutos y vamos a ver si no es largo el siguiente. Ah, ya viene la parte de, ¿cómo se dice? Flotación. Entonces, ¿cuál es el concepto de flotación? Voy a mostrar un poquito el concepto de flotación. Hay dos condiciones para la flotación, sí. Entonces, un poquito de teoría. Flotación. 1. Se tiene que verificar que el cuerpo sumergido flote, sí. Entonces, nosotros vamos a tener un cuerpo que puede tener cualquier forma. Sí, voy a poner así. Un cuerpo se suele dibujar una especie de botecito normalmente. Como yo no sé dibujar botecito, voy a recurrir a la ingeniería. Entonces vamos a dibujar así. No, así no. Acá. Vamos a elegir esto, le vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a girar. Reflejo horizontal, horizontal. Y chachán, bueno. Ahí más o menos. Sí, este ya. Ahí. Completamos. Muy bien. Se suele dibujar una especie de botecito, de embarcación así, mirando de costado. Entonces, esto va a tener un centro de gravedad aquí, que le vamos a llamar G. Centro de gravedad. Va a estar parcialmente sumergido. Entonces, vamos a suponer que está sumergido.
Así que el empuje está actuando en el centro de presiones de la parte sumergida. Entonces, ustedes calculan, esta es la parte sumergida, calculan la posición del centroide o centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, C, centro de presiones. Que en realidad es el centro de gravedad de la parte sumergida. ¿Sí? Voy a poner acá. Centro de gravedad del volumen de carena. ¡Chachán! Volumen de carena, centro de gravedad del cuerpo. ¿Qué es volumen de carena? Volumen de carena es parte sumergida, simplemente. Sí, esto. Es volumen sumergido. Pero para que suene más así técnico. Sumergido, sumergido. Sumergido, ¿verdad? ¿Con G o con J? Ya no me acuerdo. Con J. Con J Con no, G. sumergido, sumergido, sí. Sumergido, no. No, con G. Sí, con G. Ah, sumergido, con G. Ah, mira, ahí me salió la G. Sumergido, sumergido, ya no me acuerdo, ya no sé, ya desvarío. Se me cruzan las neuronas. Volumen de carena sumergido, sí. Entonces, esto empieza a oscilar normalmente, ¿sí? Entonces, para empezar, para que exista, ¿cómo se dice? Flotación, se debe cumplir, ¿verdad? Entonces, condición, ese es el famoso, condición necesaria, condición suficiente. Bueno, condición para la flotación es que el empuje sea igual al peso, ¿sí? Del cuerpo. ¿Sí? Y que más que H sumergido sea menor a H. Esto que voy a poner acá. Entonces, esto es H del cuerpo. Entonces, esto lo vamos a llamar H y a esto le vamos a llamar H minúscula. Así. Entonces, esa es la condición de que H minúscula no salga mayor que H en los cálculos. Quiere decir que se hundió totalmente, ¿verdad? O H igual a H mayúscula en el límite, quiere decir que está al ras, apenas flotando. No es lo más ideal, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la parte de flotación. ¿Qué más vamos a hacer? También, esta es una condición para la flotación, que el empuje sea igual al peso. Si el peso es mayor que el empuje, ya no flota, ¿sí? Y si el peso es menor que el empuje, no puede ser, ¿verdad? Quiere decir que está siendo expulsado para arriba, ¿sí? Está siendo acelerado para arriba. No puede ser, entonces equilibrio tiene que haber, flotación. Entonces, pero esto es equilibrio, tenemos que verificar que el equilibrio sea estable. Entonces, condición, esto es equilibrio, ¿sí? Equilibrio estático, sí, ya no voy a poner eso. Condición para que el equilibrio sea estable. Quiere decir que no se va a dar vuelta, ¿sí? Para que sea estable el equilibrio. Por ejemplo, yo puedo tener un ladrillo. El ladrillo puedo ponerle, vamos a suponer que flota. El ladrillo lo puedo poner en esta situación. En mi piscina puedo llevar un ladrillo. Vamos a suponer que es un ladrillo de cartón, de isopor. Entonces puedo sumergirla así o le puedo sumergir así, ¿verdad? De canto. O le puedo sumergir. Esto tiene un nombre que no me acuerdo ahora.
de punta, voy a decir yo, pero tiene su nombre. Esto es de, no me acuerdo. Así, ¿sí? Entonces, tiene sus nombres, esto no me acuerdo en la parte de ladrillos. Y en alguna posición se me va a dar vuelta y se me va a acomodar en la situación más estable. Si el ladrillo, ni bien haya una perturbación, un vientito o un pequeño oleaje, vamos a decir, una perturbación en el agua, esto se va a dar vuelta y va a ubicarse. Probablemente se va a ubicar así. Sí, creo que es más estable en esta situación. Sí, esto se estudia y esto es justamente nuestro capítulo. Entonces, hay que ver si la estabilidad se cumple. Condición para que el equilibrio sea estable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué hice este dibujo yo? Para mostrarles aquí algo. Que quiero poner acá, vamos a ver. Entonces nosotros tenemos esto. Y voy a exagerar, lastimosamente mi herramienta no me permite rotar esto. A ver un ratito, voy a ver si puedo voy a borrar. Entonces la siguiente situación sería, antes que nada, como no sé dibujar, voy a dibujar entonces así, ¿verdad? Entonces voy a borrar unas cuantas rayitas acá. Ahí más o menos, y voy a copiar esto y voy a girar. Mi herramienta no me permite girar. Girar un ángulo diferente de 45 grados así. Esto es exagerado ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si esto se mueve así, gira? ¿Sí? Ahí más o menos. Voy a poner que giro así. Entonces, está rotando en torno a un eje. Nosotros podemos decir que esto imaginariamente acá y acá hay un centro de rotación aquí, ¿sí? Esto es un centro de rotación imaginario que le vamos a llamar M, metacentro se llama eso. ¿Sí? Esto se estudió hace mucho ya, esto en 1700 ya empezaron a estudiar esto de la flotación y eso para las embarcaciones, 1800 ya empezaron con la revolución, ¿no? Justamente América fue descubierta gracias al timón, sí, se descubrió el timón y empezaron a estudiar los temas de flotación y estabilidad. Bueno, no muy matemáticamente, pero sí, de esta forma. Por eso estos nombres son medio raros, así vienen de las expresiones de antes, volumen de carena, metacentro, eso. Bueno, entonces, entre comillas, esto da la impresión de que está girando en torno a este punto, ya sea para la derecha o para la izquierda. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, si la distancia del metacentro es en esta posición así, esto vuelve otra vez, retorna a su posición anterior, ¿sí? A su situación de equilibrio. Pero si el metacentro se encuentra, voy a pegar otra vez esto acá, pegar, sí, buenísimo, ahí está. Pero si esto gira de otra forma, qué lástima que no copié aquel, pero vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver si puedo hacer. Quiero copiar de acá, vamos a ver si me permite. Copiar. Pegar. No, pero lo voy a borrar sin problema. Entonces vamos a poner así. Más o menos. Sí, ustedes van a decir por qué se complica tanto. Bueno, ya no me salió. ¿Por qué me complica tanto la geometría? Ahí más o menos así. Ahí. Entonces este es el que voy a correr. Este también lo vamos a eliminar. Y este lo vamos a correr acá. Entonces, ahora sí.
Esto vamos a eliminar. Bueno, entonces me apareció acá unas letritas de más. Ya. Entonces fíjense, acá me sale el metacentro, me coincide nomás con el nivel del agua, no tienen que por qué coincidir.